Asimismo, agradecemos a todos los que se están conectando ahora. Nos demoramos un poco, es verdad, esta tarde, pero esperamos que todos juntos podamos nuevamente unirnos para alabar al Señor, para estudiar, para entender, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad. Y pues anhelamos que el Señor pueda bendecirles. Hubo peticiones también de oración durante la jornada de hoy. Y antes de empezar queremos justamente orar por las familias que están en Guayaquil. Hay algunos que se encuentran allí, que están enfrentando casos excepcionales y mucha gente necesita nuestras oraciones. Asimismo queremos orar por familiares. Tengo entendido que hay familiares que se encuentran en España, que están ya con estos síntomas. Algunos están batiéndose entre la vida y la muerte de gente que conocemos y que ya el virus les afectó, esta pandemia, y ya tocó vidas de familiares nuestros que se encuentran viviendo en el exterior. Y yo quiero que antes de empezar a estudiar esta tarde, podamos orar por cada uno de aquellos que está siendo afectado. Y tengo que mencionarles, este virus no solamente se expande o se esparce a través de persona a persona. Lo que estamos viviendo y por qué nos han guardado en las casas es porque este virus ya está en nuestro ambiente. Si usted siente un síntoma de resfrío, tenga en mente que esto ya está en nosotros, pero cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente. Es por eso que necesitamos estar adecuadamente siguiendo todo lo que el Señor nos ha indicado en su palabra para que nuestro cuerpo pueda estar inmunizado y podamos estar fuertes para combatir este virus, esta pandemia de la que nos ha caído a todo el mundo. Ciertamente vivimos tiempos muy solemnes y por esa razón estamos predicando, porque nuestra voz tiene que salir, tenemos que hablar lo que sabemos, no podemos callar, pues la gente necesita la advertencia ahora, la gente necesita prepararse y nosotros los que conocemos de estas verdades necesitamos todavía con mayor razón estar listos para la crisis que se avecina. Así que les invito a que en el lugar donde estén puedan inclinar sus cabezas junto conmigo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos encontramos aquí posicionados en medio de tu día santo. Estas son tus horas, Señor. Y muchas familias se encuentran en el seno de su hogar. Muchos quizás sin saber qué hacer, acostumbrados a sentarse y atender una programación de una iglesia. Y hoy que se nos han cerrado las puertas de esas iglesias, hay muchos que no sabemos qué hacer y qué poder encaminar nuestras mentes, nuestras acciones. No lo sabemos. Pero Padre, te damos gracias porque a través de la tecnología nos permites conectarnos para poder compartir lo poco que sabemos y lo poco que sabemos poder esparcirlo para que la gente pueda recibirlo, lo pueda reestudiar y reexaminar. Nosotros no somos los autores de la verdad, ni tampoco poseemos la verdad absoluta, pero quien la posee es Cristo Jesús. Amén. Y a través de su Espíritu Santo nos ha otorgado el privilegio de recibir estas verdades para analizarlas, para que nosotros podamos estudiarlas y hacerlas partes también de nuestra vida. Por favor, humildemente te suplico, Señor, que nos puedas ayudar y dirigir en este estudio. Que lo que vayamos a hablar, permitas que sea de la claridad que el Espíritu Santo puede hablar, para que entonces la mente sea impresionada. Tu pueblo necesita ser impresionado por la luz de la verdad, porque necesitamos estar listos y preparados para lo que viene, pero tristemente no lo estamos. Ninguno de nosotros estamos preparados, pero por eso necesitamos despertar, necesitamos avanzar, necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo, por ese poder. Amén. Señor, asimismo oramos por aquellos que se encuentran agobiados ya en el lecho del dolor. Por favor, asístelos. No permitas que bajen al descanso sin conocer a Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Permite que todo ministro del Evangelio
pueda conectarse e infundir las verdades, que miles de voces se levanten, Señor, y puedan ser transmitidas en la faz de la tierra, anunciando la trompeta, tocándole con un sonido certero, Señor, mencionando que la hora del juicio está llegando y que Cristo Jesús también va a venir. Por favor, Padre, ayúdanos, te lo suplicamos, humildemente, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, porque nosotros no tenemos fuerza en nosotros. Padre, asimismo oramos por los gobernantes, cuyos rostros cada vez que salen en televisión muestran una preocupación y cansancio físico. Padre, ellos no tienen la solución, pero tú sí. Y por eso pedimos que nos entregues más tiempo, Señor. Más tiempo para nuestra preparación, más tiempo para nuestra consagración, más tiempo para estar en comunión contigo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante esta mañana y parte de la tarde, estuvimos mirando la desolación de la tierra. Pero esta desolación que un día, en un futuro muy pero muy cercano va a llegar, y donde cada ciudadano de este planeta lo va a experimentar de una manera grande y terrible, ya lo experimentó antes del pueblo judío, en varias escenas de su historia. Una de esas escenas la miramos durante esta mañana, en el año 586, cuando Babilonia ingresó y desoló toda la ciudad. Encontramos que hubo muerte, hubo pánico, hubo un encierro dentro de la ciudad, dentro de las murallas. Nadie podía salir de allí. Finalmente se tuvo acceso a la ciudad y finalmente se dio muerte a todo aquel que estaba allí, a todo aquel que no había reconocido a su Dios y que estaba practicando abominaciones, y es lo que leímos durante esta mañana. Y para recapitular, voy a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y me traslado ahora al capítulo 36, que fuera nuestro texto inicial. Y noten que en el versículo 21, todo esto aconteció, dice aquí, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado, dice aquí, sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado hasta los 70 años o hasta que los 70 años fueron cumplidos. Noten ustedes aquí, habíamos mencionado que los que lograron escapar de esta asolación, de esta destrucción, tenían una señal que decía Ezequiel en sus frentes. Y esta señal no era otra, sino la evidencia del día sábado. Sábado especial, sábado de reposo. Leímos, y vuelvo nuevamente a hacer énfasis ahora, en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Volviendo a retomar la escena, Ezequiel, capítulo 20, y me traslado al versículo 12. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Recordemos, mientras había un grupo de fieles, guardadores del sábado, que tenían esta señal, también había un grupo de infieles, que son los que murieron en la destrucción, los que padecieron durante toda esta jornada de asolamiento, fueron todos aquellos que habían estado cometiendo abominaciones. En el estudio anterior de esta mañana habíamos visto que una abominación es que la gente empiece a tener relaciones maritales ilícitas, hombre con hombre, mujer con mujer. Aún hablamos de, y no lo leímos en Levítico 20, hablando aún del bestialismo. Cosas que hoy ya nuestros ojos lo han visto incluso. Cosas tremendas que aún en la internet se difunden de manera gratuita y todos estamos a expensas de esto. Pero eso es lo que el mundo está haciendo ahora y está transpirando justamente este escenario. Pero mirábamos también que otra abominación, la más terrible, la última que Dios va a soportar antes de que la destrucción venga, es aquella
sobre la cual la idolatría esté presente, en la cual el ser humano voluntariamente va a querer rendirle culto al sol, a la luna, a las estrellas, y va a darle la espalda a Dios para adorar al sol en su día de adoración, que es el primer día de la semana, el día del sol, el día solar, día domingo. Lo digo de manera directa ahora, amigos, porque en ese punto es donde estamos ahora. Pero la primera fase de la desolación la comentamos por la mañana y mirábamos que cuando fue asolado en esta primera ocasión el pueblo judío, muchos lamentos hubieron. Por eso hacíamos referencia aún al libro de Lamentaciones, donde se nos mostraba y se nos indicaba ahí que la economía fue tocada, el hambre llegó, y cuando llegó esto, llegaron al punto de aún tener que sacrificar sus propios hijos, bebés recién nacidos, para poder comer. Los cocinaban. Esta experiencia vivió el pueblo judío en el año 592 al 586 antes de Cristo. Lo interesante es que esta experiencia volvió a repetirse posteriormente en los años 70. Ahora, ¿qué sucede? Miren, Jesucristo había mencionado y leímos esta mañana en el libro de Lucas, el capítulo 19. Yo estoy conectando nuevamente. De paso, estamos haciendo una serie concatenada, no estamos golpeando al aire. Estamos mostrando las evidencias para que podamos analizarlas cada uno. En Lucas del capítulo 19 mencionamos que Jesús había dicho en el versículo 46, mi casa es casa de oración. En ese momento lo había mencionado que su casa era casa de oración, pero fue tan triste el asunto y lo leímos en Mateo 23, el versículo 37. Mateo 23, 37, donde Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, ya no dice mi casa, dice vuestra casa os es dejada desierta. Habíamos mencionado que la casa de Dios ha quedado desierta. Jesús salió del templo. La presencia de Jesús, la presencia de Dios mismo, porque Jesús es Dios, salió y dejó vacía y desprovista de su presencia la casa. ¿A dónde se fue? Habíamos mencionado, y estoy recapitulando ahora el libro de Ezequiel, capítulo 11. Lo miramos en esta mañana y lo vuelvo a conectar 11 a partir del 22 y 23 de Ezequiel. Ezequiel 11, 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba encima sobre ellos. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Noten aquí, la ciudad fue desprovista de la presencia, se tuvo que apartar la presencia de Dios. ¿Y a dónde se fue a poseer? ¿A dónde se fue a posicionar? ¿En dónde se estacionó? Dice que se puso al oriente de la ciudad, donde está el monte. Decíamos, ¿qué monte? Si usted busca en la internet y mira qué monte se encuentra en el lado oriental de Jerusalén, se va a encontrar que es el mismo donde Jesús subió. Y voy a Mateo 24, versículo 3, y sentándose en el monte de los olivos. El monte de los olivos es el que estaba frente a frente, frente con frente del templo. Y en este monte Jesús se sentó. ¿Por qué? Su presencia se apartó del templo, indicando que la casa había quedado desierta. Tremenda historia y tremendo evento,
para el cual el Señor estaba mostrándonos ya. Ahora, ¿qué más tenemos que analizar en esta historia? Jesús les está mencionando a los judíos que viene otro evento adicional. Y por eso les dice en el versículo 15 de Mateo 24 que estén atentos a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y hasta este momento todavía no hemos visto qué dice Daniel al respecto. Si Jesús les advirtió de esto, noten ahora que esta misma expresión de la abominación desoladora, el doctor Lucas la empieza a mirar y el texto paralelo es Lucas capítulo 21, versículo 20. Noten cómo Lucas describe esta experiencia de Lucas 21. Leo el versículo 20 y dice así, Lucas 21, 20, y cuando veáis a Jerusalén, dice aquí, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Noten que hemos analizado que era una abominación, pero ahora menciona qué significa esto de desolar, qué significa la desolación o la abominación desoladora. ¿Qué es esto de desoladora? Y lo que está mencionando aquí Jesucristo es que cuando esté Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces ellos tenían que entender que la hora de la destrucción había llegado. Dios le dio un tiempo determinado a la nación judía para que se pueda preparar y pueda entender que la destrucción venía. Y ahora, la instrucción está dada. Pero quiero ahora sí referirme al libro de Daniel, al capítulo 9. Vamos a Daniel. En Daniel, el capítulo 9, aparece esta expresión de la abominación desoladora, pero quizás en un orden particular. A partir del versículo 24, se nos menciona que del tiempo más largo profético que hablábamos anoche, de las 2300 tardes y mañanas, ha sido cortado otro tiempo. Este tiempo es la razón de unas 70 semanas que eran simplemente una fracción destinada para el pueblo judío, para la nación de Israel. Para ellos estaba determinado ya un tiempo. Es decir, tenían un lapso, un periodo de 490 años para demostrar si realmente iban a estar o no de parte de Dios, si iban o no a dejar sus abominaciones. Me traslado al versículo 27, donde dice, y por una semana, leo Daniel 9:27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, noten aquí es donde inicia este asunto. Con la muchedumbre de las abominaciones, ¿quién iba a venir? Dice, vendrá el desolador o vendrá el desolar. Aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. El pueblo, la nación iba a ser destruida por la multitud de la muchedumbre, dice, de las abominaciones. Lucas 21:20 nos decía que para entender cómo iban a ser desolados, el ejército, ¿pero qué ejército era ese? ¿Qué imperio estaba gobernando en la época de Jesucristo? No era otro sino el imperio romano. Es decir, que entonces cuando los ejércitos romanos estaban rodeando, acampando fuera de la ciudad, cuando ellos no podían salir, habían sido encerrados dentro de la ciudad, entonces tenían que entender que la hora de la desolación había llegado. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Y qué pasó? La historia nos lo confirma uno de los escritores que estuvo allí, un testigo ocular de los hechos llamado Flavio Josefo. Y Flavio Josefo nos comenta cómo fue la experiencia. Elena de White en El conflicto de los siglos también nos comenta cómo pasó toda esta situación. Pero
se nos cuenta la historia que en el año 66 y medio, miren, Jesús murió en el año 31. Habían pasado cerca de 29 años más, casi un poquito más. Hablamos de 39 años más. O 30 y pico de años más. ¿Y qué sucedió? Llega el año en el que el ejército acampa. Pero ¿quién fue en esta ocasión? En el año 66 y medio estuvo uno de los generales romanos llamado Cestio Galo. Cestio Galo hizo algo interesante. Ahora, Cestio Galo puso su estandarte, clavó el estandarte romano. ¿Cómo era este estandarte romano? ¿Qué figura tenía? ¿A quién adoraban los romanos de paso? Porque la amonestación de Jesucristo era: cuando veáis a los ejércitos que rodean la ciudad, tenían que entender que había llegado la hora de ¿qué? Habíamos mencionado y leído, pero vamos a hacerlo nuevamente y vamos a leerlo de la fuente, como dice en Lucas 21, versículo 21. Lucas 21, 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Noten que aquí habla de que cuando llegaba ese evento, era una oportunidad, un momento de escapar. El pueblo era amonestado a que cuando llegue este evento, tenían que escapar de la ciudad. Pero aún se les solicita que los que estén en los alrededores también se vayan más lejos. Y los que viven en el campo, que no regresen. ¿Por qué? Porque si una ciudad va a ser destruida y tú te enteras que lo va a hacer, entonces tú no puedes estar ahí, porque de lo contrario vas a participar también de la destrucción y Dios no va a poder protegerte. Por eso es que cuando en Sodoma y Gomorra iba a ocurrir exactamente lo mismo, Dios, por misericordia, aún tuvo que mandar a sus ángeles para tomar la mano de Lot y su familia y sacarlos fuera de la ciudad antes de la destrucción. Y quiero que entendamos algo. Antes de que la destrucción llegue, hay una salida, hay un escape, hay una huida. Y la huida es fuera de las ciudades. La invitación para nosotros es a salir de las ciudades. Pero no cuando sucede el evento, porque cuando sucede el evento es demasiado tarde. Los judíos no pudieron salir cuando las tropas, ya no con Cestio Galo, sino con Tito, acamparon. Ya no pudieron salir de allí, sino que entonces tuvieron que hacer su salida antes, cuando se dio la señal. Y de repente Flavio Josefo cuenta que Cestio Galo se fue. Tomó todo su campamento, lo levantó, y salieron con las legiones romanas y emprendieron la partida. Pero el estandarte quedó clavado allí en el suelo santo, en el suelo de la ciudad. Los judíos pretendieron que Dios los había estado resguardando y pensaron que la victoria les había sido entregada y salieron en pos de su persecución. Grandes revueltas habían ocasionado, había guerras civiles que se dieron aún en medio de estos eventos. Pero entonces, los que entendieron, Flavio Josefo dice que ningún cristiano que había escuchado lo que Jesucristo había mencionado, padeció y murió cuando regresó el general Tito y asoló nuevamente Jerusalén y la destruyó por completo, donde las palabras de Jesús se cumplieron de que no iba a quedar piedra sobre piedra hasta que todo acontezca. Eso sucedió. Eso pasó y nos lo comenta Flavio Josefo. Pero Jesucristo había amonestado y esta amonestación le sirvió de ejemplo. Todo aquel que escuchó este asunto tuvo entonces que comprender lo que tenía que hacer. Ahora, para nosotros, lo que estamos hoy mismo viviendo, no estoy diciendo que es este evento, pero al parecer también hemos sido dispuestos a encerrarnos en casa por ahora. Dios nos está regalando un tiempito adicional, ¿pero para qué? Para nuestra preparación. Dios nos está ayudando
para que nosotros podamos prepararnos y estar listos también para lo que puede avecinarse ya en este planeta. Entonces, quiero continuar con una lectura adicional a esto que estamos mencionando. Y de paso, también quisiera mostrar cuando Cestio Galo clavó el estandarte romano, ¿qué figura tenía el estandarte romano? Si ustedes pueden ver por pantalla, la figura que tenía el estandarte romano era la figura de un águila. Esta águila envuelta, si ustedes pueden mirarla aquí, con sus alas extendidas, su rostro girado a la derecha, es un escudo de armas, prácticamente ramas de olivo alrededor. Ahora, lo he puesto en comparación con algo adicional y ustedes van a ver que cada escudo de cada país tiene un ave con esta misma terminología, con esta misma simbología. Pero hay un águila que se asemeja y esta águila está en el escudo de Norteamérica. Ustedes lo pueden mirar aún en el billete de $1. Y cuando ustedes toman el billete de $1, se encuentran aquí donde estoy marcando que el águila está también en la misma posición que la que tenía el estandarte romano. Ahora, esta águila era símbolo del estandarte idólatra. Era símbolo de a qué Dios ellos servían. Y no era otro. Ustedes pueden ver aquí incluso el disco solar. Ellos adoraban al sol. Ellos adoraban a la luna. Ellos adoraban a las estrellas. Y este era el águila, el ave fénix, su símbolo de victoria, su símbolo de guerra. Esto dejaron marcado y esta fue la parte que quedó grabada para que el pueblo sea amonestado aún. Hoy habíamos mencionado también que hay un evento que nos indica cuál es el último acto del drama en esta tierra. Estamos nosotros mirando cómo poco a poco el rompecabezas de la historia de esta tierra se ha venido completando, pieza por pieza. Las señales que estamos viviendo justamente ahora nos indican el inicio, nos indican la secuencia, nos han mostrado que esto es el principio. Pero, ¿cuál va a ser el último del acto? ¿Cuál es el último acto que tiene que llevarse a considerar? ¿Cuál es la última pieza de este rompecabezas? Es la gran pregunta. Usted sabe que cuando le queda una pieza más, el juego va a terminar. El desenlace final de la historia de esta tierra también tiene una última ficha que ponerse. ¿Y cuál es ese? Quiero leer lo que dice el comentario bíblico, el tomo 7, la página 991. Y dice así: el reemplazo de lo verdadero por lo falso es, y lo he marcado en amarillo, es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser casi o llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios. Cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. El último acto del drama, este último acto del drama, no es otra cosa sino que la imposición, donde se va a obligar a los hombres, por decreto, por ley, a guardar el primer día de la semana. Ahora, ustedes me dirán, hoy mientras estamos aquí, ¿acaso no estamos ayudando a la Tierra? ¿Acaso esta Tierra no ha sido amenazada por un calentamiento global? ¿No estamos contribuyendo para que la Tierra pueda reposar y estar mejor? Oh, hay muchos que dicen sí. Hay fotos que evidencian aún cómo la contaminación ha bajado. Pero saben, Satanás,
está detrás de todo lo que se viene. Y quiero mostrar algo adicional. Miren lo que dice aquí. Esto está en la carta 11 de 1890. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Es decir, ustedes y yo tenemos que pasar por una prueba. Esta prueba no es otra, sino la que aquí se llama la imagen de la bestia. Necesitaremos entonces saber qué dice la Biblia al respecto y dónde se nos muestra acerca de esta imagen de la bestia. ¿A qué representa? ¿Quién es? Porque de lo contrario, no sabremos cuál entonces es la prueba. Si hemos de ser probados, y esto va a ser el último acto del drama, significa que el mundo de una u otra manera está caminando hacia estos eventos. Ustedes notarán también algo adicional. ¿Quién tiene que formar todo esto? Y antes de mirarlo, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Este capítulo nos habla de dos bestias. Ahora, quiero que entendamos que cuando Jesús habla de la abominación desoladora, inicialmente nos estaba mencionando de esta abominación como un hecho determinante para el pueblo judío. Pero Jesús lo vuelve a recalcar como una de las señales del fin de la historia de esta tierra. Por eso es que lo que pasó con el pueblo judío tiene que ser para nosotros una amonestación para nosotros que vivimos hoy, los que hemos alcanzado el final de los capítulos de la telenovela de la tierra. Necesitamos comprenderlo, porque esta abominación está por ser instaurada y vamos a ver si lo logramos alcanzar con el tiempo y revisar cómo esto está encaminándose y cómo han ido los avances progresivos para que esto suceda. En Apocalipsis 13, la primera fracción de 10 versículos nos comenta el desarrollo de la primera bestia. Una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, tiene nombres de blasfemia. La segunda fracción viene a partir del versículo 11. En el versículo 11 se nos comenta de otra segunda bestia que tiene cuernos como de cordero, pero que va a hablar como dragón. Hay muchos estudiantes de la Biblia que han tomado estos textos y no han podido explicar para entender qué es. Y quiero rápidamente mencionar qué representa cada una de estas bestias y dónde están ubicadas. Leo primeramente Apocalipsis 13:1, donde dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Noten aquí que menciona de una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Una bestia, ¿a qué se asemeja? ¿Qué representa una bestia? Para hacerlo, tenemos que ir al libro hermano de la profecía de Apocalipsis. Y este libro no es otro sino Daniel. Y voy a Daniel el capítulo 7. Daniel capítulo 7. Alguien más que miró las visiones de las bestias fue Daniel. Por lo tanto, Dios ya le dio el significado. En Daniel capítulo 7, quiero que noten qué significa una bestia, quiero que vean qué significa un cuerno aún. Dice el versículo 17, Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, una bestia representa a un rey o un reino, un gobierno. Y un gobierno maneja los poderes de la tierra, poderes seculares, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Este poder tiene una bestia.
¿Qué significa que tiene cuernos? Voy al mismo capítulo 7 de Daniel, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Noten ustedes que un cuerno también representa un gobierno. Pero miramos aquí, y no voy a explicar de lleno toda la profecía de Daniel 7, pero Daniel 7 me habla de un cuerno pequeño. Habíamos mencionado en el último versículo que tuvimos la lectura, que va a salir otro que va a destronar, va a desplazar a 3, un cuerno gordo, grande, que va a tomar el espacio de 3 cuernos. Si usted resta 10 cuernos menos los 3, ¿cuántos le han quedado? Le han quedado 7 cuernos. Ahora, un cuerno dice que representa también un gobierno, un rey. ¿Pero qué representa una cabeza? ¿Por qué? Lo que estamos mirando en Apocalipsis 13 es que esta bestia tiene 7 cabezas, pero también tiene 10 cuernos. Ya sabemos lo que son los cuernos y sabemos que una bestia es un poder político. Pero, ¿qué es una cabeza? Voy a Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17. Y me voy a trasladar al versículo 9 y 10. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero también son 7 reyes, dice el versículo 10. Es decir, una cabeza también representa lo mismo que un cuerno. Por lo tanto, la imagen que estamos mirando en Apocalipsis 13 no es otra, sino es una imagen paralela. Es una imagen idéntica a la que se presenta en Daniel el capítulo 7, hablando de ese personaje llamado el cuerno pequeño. Ahora, dice aquí en Apocalipsis 13 que sobre sus cabezas tiene un nombre de blasfemia. Si es un poder político no se encarga de la religión. Jamás se une con la religión un poder político. Y cuando alguien va a blasfemar, significa que va a tomar el nombre de Dios para sí mismo, para su gobierno. Ahora, nadie puede blasfemar si no conoce a Dios. Un budista no adora a Dios, adora al Buda. Por lo tanto, un budista no podría tener un nombre de blasfemia. No conoce, es ignorante del cristianismo. Pero alguien que sí lo conoce puede blasfemar. Y quiero que noten lo que es una blasfemia en la Biblia. Me traslado ahora al libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, el capítulo 2. Y voy a leer lo que dice a partir del versículo 3. Aquí esta es una historia muy conocida y dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta aquí Jesús está demostrando que Él tiene el poder, porque Él es Dios, para perdonar los pecados de cualquier persona. Nuestros pecados Él puede perdonarlos. Pero miren lo que decían los judíos de aquel momento. Versículo 6. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en sus mentes, en sus corazones. ¿Y qué decían? Versículo 7 de Marcos 2. ¿Por qué habla este así? ¿Blasfemias? Dice. Ahora, ¿a qué semejan una blasfemia? ¿A qué asemejan? Dice aquí: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Noten ustedes que una blasfemia hace referencia al perdón de pecados. Es decir, ningún hombre puede atreverse a decir: yo perdono los pecados de los hombres. Yo puedo perdonar tus pecados. Ningún hombre puede hacerlo sino solamente Dios. Ahora, Jesús no estaba blasfemando porque Jesús es Dios y Él tiene la atribución, tiene el poder. Él es el creador y Él puede perdonarte de tus pecados y de los míos. Pero cualquier persona que se levante y diga: yo puedo perdonarte los pecados, ese es un blasfemo. Estamos hablando entonces aquí de que la bestia de Apocalipsis 3 es un poder político, pero también religioso, que pretende perdonar los pecados de la gente. ¿Pero qué más pretende hacer? Voy al libro de Juan. No voy a espaciarme mucho en este punto. Estamos dando una sinopsis del tema. Y voy al libro de Juan, al capítulo 10, versículo 30 en adelante. Juan, capítulo 10, verso 30 en adelante, dice aquí: yo y mi Padre, uno somos.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Otra blasfemia es que un hombre, una persona común y corriente, pretenda ser Dios en la tierra. Pretenda que él puede estar en lugar de Dios, que sea el vicario de Dios en la tierra. Y yo pregunto, en la historia de la raza humana, ¿usted se ha puesto a evidenciar, hay algún poder en la tierra que cumple con estas características, que a lo largo de la historia, en algún momento, tuvo el control del poder político, pero también el control del poder religioso? Este poder, este organismo, ha intentado decir a través de su líder: yo puedo perdonar los pecados del pueblo, yo puedo perdonar los pecados de la gente. Es más, yo soy Dios en la tierra, soy el representante, soy el vicario de Dios en la tierra. ¿Qué iglesia ha controlado alguna vez en la historia a los gobiernos? ¿Qué iglesia ha tenido el control del Estado y se ha servido de él para llevar a la gente a cumplir todas sus tradiciones y creencias? Saben, no hay otro sistema en toda la tierra que tenga el cumplimiento de esto. Pero quiero mostrar algo adicional. ¿Qué características adicionales tiene? Voy a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Estamos desvistiendo a la primera bestia para saber quién es. En el capítulo 13, a esta bestia se le iba a dar un tiempo de acción. Leo el versículo 5. Y le fue dada boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. 42 meses iba a actuar. Ahora, 42 meses transformados en tiempos proféticos. Tenemos que ver cuántos años es. Si usted no tiene una calculadora a mano y no puede hacerlo para saber que un mes vale 30 días en el calendario judaico, entonces vamos a un comodín de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios. Cuando habla de la mujer, está hablando de la mujer pura, de la mujer que representa la iglesia pura de Cristo. Esta iglesia pura de Cristo tenía que ser perseguida por este poder llamada la bestia. Iba a ser perseguida ¿por cuánto tiempo? Dice aquí que tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustentaran por 1260 días. Habíamos estudiado esta semana y lo hemos visto, que un día equivale a un año en profecía, es decir, 1260 años iba a estar reinando, iba a estar vigente este poder blasfemo, que iba a perseguir a la iglesia de Cristo. Los iba a dar muerte. Pero no solo que los iba a dar muerte, miren lo que dice el versículo 6 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y llego al versículo 8, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Este poder político religioso que pretende perdonar los pecados de los hombres, que pretende que su líder es Dios en la tierra y es su representante, ha perseguido a los hijos de Dios por 1260 años. Les ha dado muerte, ha hablado en contra del Altísimo, ha hablado en contra de Dios, en contra de su santuario, de su templo, de toda su obra. Pero también lo que ha hecho aquí es que todos los moradores de la tierra le adoren. ¿Qué iglesia ha tenido el control del gobierno? Y vuelvo a repetir, se ha servido de todo lo que el gobierno le ha dado y ha impuesto sus leyes para que el mundo le sirviese y le adorase por un periodo prolongado de 1260 años. De paso, otra característica, y es que persiguió a los santos y se valió de un movimiento llamado la Santa Inquisición. A través de ese movimiento y de ese modelo de persecución, mató a millones de personas. ¿Qué iglesia es esta? Sí,
no es otra, sino el sistema de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta mañana hablábamos que hay linda gente en esta iglesia, personas muy sinceras, pero que no comprenden a quién están sirviendo, y por eso es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque este sistema papal, este sistema, lo que hace es traicionar el plan de Dios, y ahora aún ha demostrado que sigue blasfemando. Llegaba una noticia esta semana que mencionaba que el Papa, no sé si ustedes la miraron, estaba perdonando los pecados de todos los enfermos que estaban padeciendo con el coronavirus y que iban a morir. ¿Quién tiene el poder para perdonar pecados sino solo Dios? Ese es el hombre que la Biblia lo llama el hombre de pecado. Si hay alguien que ya está perdido, que no necesitamos de evidencia para saber que éste ya no existe porque ya su tiempo se le ha acabado, es este llamado el hombre de pecado. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Voy a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Quiero darle el nombre que le corresponde porque yo soy un protestante. Y como protestante yo protesto. Y menciono la realidad del asunto como lo hiciera Martín Lutero, como lo hiciera Calvino, como lo hiciera Wycliffe, como lo hiciera Juan Hus, como lo hiciera un Tyndale, como lo hiciera un Baxter, como lo dijera cualquiera de los reformadores. Porque cuando la reforma nació, se entendió esta verdad y se predicó y se enseñó a los hijos de los reformadores a hablar correctamente y entender quién representaba a la bestia y cómo se llamaba su representante. Y por eso no tengo un problema en mencionarlo y voy a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ustedes tienen que entender, hay mucha gente que lo publicita en sus redes sociales y piensa que es un buen hombre, pero este hombre es el hombre de pecado. No hay nada bueno en él. Nada de lo que habla es bueno en realidad. Es un engaño. Y por eso dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. ¿Y cómo lo llama aquí la Biblia? Dice el hijo de perdición. ¿Y saben por qué lo dice el hijo de perdición? Porque todo papa, todo aquel que toma su servicio y la autoridad para servir en el Vaticano ha tomado una decisión de servicio en contra de Dios y su tiempo se ha cerrado. Es la única persona en este momento actual que está viva, por así decirlo, y que ya ha sellado su destino eterno. Está perdido. No tiene vuelta atrás. Ningún papa que ha tomado esta decisión va a poder hacer algo retrospectivamente y va a poder tomar una decisión contraria. Están perdidos. Y por eso es un sistema papal. ¿Por qué? Porque así como eran los romanos, cada vez que un emperador moría, le sucedía el siguiente, y el siguiente y el siguiente de la dinastía. Lo mismo sucede con aquí el Papa de Roma. Si el Papa desaparece, aparece uno nuevo. Y cada uno que tome el estandarte seguirá siendo el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ahora el nombre que le da Apocalipsis 13, la bestia. La bestia del Apocalipsis no es otra, no es un sistema nada más que está en contra de la ley de Dios. No es alguien que ha pretendido cambiar los tiempos y la ley nada más. No es aquel que persiguió, no. Este es el sistema del papado. Esa es la realidad y ese es su nombre. Y este es un poder que está en perdición. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si tú perteneces a esta linda iglesia que está llevando a la perdición, no puedes quedarte en ella y tienes que reconocer antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque su dirigente, su líder principal, no está sirviendo a Dios, está sirviendo directamente al diablo y está en un sistema de idolatría. Está adorando a los ídolos, está adorando al sol, a la luna, a las estrellas, y tú no te puedes dejar engañar más. Por más tiempo no puedes seguir así. Por eso Dios ha tenido que levantar las verdades solemnes de la Biblia, para que tú te puedas salvar, para que te puedas entregar mientras hay tiempo. Si estamos predicando en esta hora, es porque todavía hay tiempo para salvarnos. De lo contrario, no estaríamos aquí emitiendo esta transmisión. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 13. El papado está identificado por este capítulo. Hay muchos que predicaban este mensaje hace años y lo han dejado de dar por miedo o por compromisos pactados. Pero nosotros necesitamos hablarlo ya. Apocalipsis 13 ahora habla de la segunda bestia en acción. Esta segunda bestia en acción dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten que esta segunda bestia ya no viene del mar,
no sale de las aguas. De paso, el salir de las aguas, nos dice Apocalipsis 17:5 que las aguas representan, Apocalipsis 17:15 representan a muchedumbres, naciones, pueblos. Pero ya no sale de las naciones, ya no viene de un continente que está lleno de personas. Esta segunda bestia sale de la tierra. Y si sale de la tierra significa que sale de un nuevo continente. Cuando la era terminó para el papado, cuando se le acabó su supremacía, entonces se le quitó el poder de gobierno, el poder civil. Y por eso es que ahora es una iglesia nada más, pero que sigue buscando controlar al mundo. Sigue en su afán de controlar la política. ¿Por qué? Porque aunque es una iglesia, tiene su sede en Roma y también tiene su propia bandera, tiene su propio lugar de legislación, su propio gobierno. Es decir, también ya es una nación con gobierno. Maneja política y maneja la religión, pero a una escala local. Pero su plan, su razón de existencia, su deseo no ha concluido aún. Quiere volver a retomar lo que se le ha dejado, lo que se le ha quitado, lo que ha perdido. Quiere volverlo a retomar. Pero entonces, si este es su plan, ¿de quién se va a valer? La segunda bestia que aparece en el escenario es un nuevo continente. O aquel continente que descubriera Cristóbal Colón cuando llegó a las Américas. Pero que también fuera el refugio para todos aquellos que salieron perseguidos de allá del continente viejo, de la Europa. Salieron en aquel barco Mayflower y transitaron las orillas para llegar a la América, y esta América, América del Norte, la América protestante, la América que no iba a unirse nunca más, por eso tiene unos cuernos separados, donde la religión y la política nunca más se iban a entremezclar. Ese era su propósito, esa era su base de establecerse, y allí nace la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, una nación protestante, una nación donde su constitución, que es la mejor basada del mundo, está fundamentada en la palabra de Dios. Pero esta nación, tristemente, los Estados Unidos va a hacer algo que va en contra aún de su constitución, en contra de sus leyes establecidas. Leo el versículo 12. ¿Qué va a hacer este país? Ejerce, dice, todo el poder de la primera bestia. Noten aquí, Estados Unidos tiene que ejercer el mismo poder que ejerció la primera bestia. Ya hemos determinado quién es la primera bestia y es el papado. Si va a ejercer el mismo poder del papado, ¿qué significa que va a hacer? Va a tener que unir la política con la religión. ¿Para qué? Para que la religión se sirva de la política para controlar a todas las personas de acuerdo a lo que ellos quieran y pretendan hacer. Es decir, que vamos a tener una nación protestante que servía a Dios convertida en una nación ecuménica, en una nación que ya no quiere hacer caso a Dios y que va a intentar dar otro posicionamiento allí desde donde está y va a querer trasladar toda esta autoridad a los moradores de la tierra. Es decir, la primera bestia quería controlar conciencias. ¿Cuántas personas podían declararse contrarias a la creencia religiosa que establecía el papado? En la Edad Media, ninguno. Si había alguien que estaba yendo en contra de los dictámenes de Roma, era culpado de herejía. Lo mismo va a suceder en breve, cuando aquellos que digan no quiero hacer caso, serán culpados también de herejía, de disidencia aún, porque esto es lo que viene en el escenario. Estados Unidos, para que forme algo parecido y que tenga el mismo poder de la primera bestia, significa que tiene que tener estos poderes, poder religioso, poder político, tiene que conseguir autoridad, tiene que perseguir. No solamente eso, tiene que imponer leyes que anulen la conciencia de las personas. Continúa la lectura. ¿Cuál es la pretensión? Versículo 12 de Apocalipsis 13. Y hace a la tierra. Noten que esto no va a ser nada más localmente en los Estados Unidos, sino se va a trasladar más fuertemente. Hace a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Es decir, la primera bestia, esto es, el papado, ha tenido una herida mortal.
se le ha quitado un poder, el poder de gobierno, no lo tiene más. Pero Estados Unidos va a tener que ayudarle para que la adoración vuelva a ejercerse sobre el papado. Y cuando esto suceda, entonces su herida habrá sido sanada de manera completa. Todavía esta herida está en un proceso final de sanidad. Estamos caminando hacia allá y cuando concluya este proceso de sanación, entonces el mundo entero tendrá que adorar al representante de esta iglesia, es decir, al Papa de Roma. Amigo que me estás escuchando y mirando, son momentos solemnes los que vivimos en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Estados Unidos es unificar la religión con la política para conseguir no solo un ecumenismo, sino que la religión controle al gobierno. Y esto va a ser trasladado a cada gobierno del mundo. Leo lo que dice el versículo 15 ahora de Apocalipsis 13. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. El plan final es que en Estados Unidos se forme una imagen de la bestia, es decir, algo idéntico, algo muy parecido a lo que es del papado, a lo que fuera en la Edad Media, tiene que volverse a resucitar en Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a poner decretos aún de muerte. Va a hacer, dice el versículo 16, que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar, vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Noten aquí que su plan final va a ser controlar a todos los moradores de la tierra. Nadie va a poder comprar ni vender. Significa que para los que tengan la marca de la bestia, el dinero va a valer mucho. Pero para aquellos que no tengan la marca, el papel billete, el papel moneda, no va a servir de nada. No va a tener valor alguno, va a perder su valor. Si tú quieres estar dentro de ese ambiente y vas a decidirte por uno de los dos lugares, entonces sigue cuidando lo que tienes o más bien empieza a despojar tu corazón de los bienes terrenales. Porque de nada ya importa esto. El escenario actual nos está enmarcando y nos está llevando hacia estos argumentos. ¿Por qué? Porque la adoración al Papa no es otra cosa que la adoración al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Y qué día se adoraba al sol? ¿Qué es lo que traía la abominación? La idolatría. Y la idolatría representada a la adoración solar. ¿En qué día se adora el sol? En el día del sol, primer día de la semana. O las religiones han inventado el hecho de que porque Jesús resucitó, por esa razón entonces hay que guardar ese día. Por esa razón vamos a la iglesia y vamos a la escuela dominical. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo mencionó que es el Señor del sábado en Marcos 2, su versículo final. Él es el Señor del sábado y vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia y esta es la piedra de toque que va a demostrar quién es quién. Y estamos caminando hacia allá y les voy a demostrar cómo es que estamos siguiendo la secuencia. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Noten que el sábado ni siquiera fue anulado. En el año 70 mencionamos que la abominación desoladora llegó y el pueblo judío fue destruido. Pero por eso Jesús en Mateo 24 les había advertido y les dijo en el versículo 20 de Mateo 24, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Quiere decir que aún después de la muerte de Jesús, el sábado todavía era el símbolo de adoración. ¿Por qué? Porque el sábado tiene el símbolo de su autoridad. El sábado tiene el símbolo del Creador. El sábado nos da la evidencia de que tú y yo tenemos un Creador. Pero el quitarlo, el desdeñarlo, el desecharlo, el poner otro día, entonces anula al hecho de quién es tu Creador. Por eso, este es el único texto, el único mandato que se encuentra en Éxodo 20, donde dice, acuérdate.
Acuérdate por qué. Porque el mundo tiene la intención de anularlo. Porque aquellos con la teología que han estudiado les ha llevado a anularlo. Y por eso, cuando se predique el Evangelio, el último mensaje de amor a la tierra tiene que volver a resucitar la verdadera adoración a Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo, y noten aquí, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En cuántos días hizo Dios el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas? En 6 días lo hizo, mas el séptimo descansó de toda la obra que hizo. Y lo santificó y bendijo ese día, nos dice Génesis 2:3 y nos dice Éxodo 20 del 8 al 11. Eso es el marco de adoración. Dios es el creador. Y al anular su día, anulamos también al Creador y lo interponemos. ¿Por qué? Porque la abominación mayor que tiene que tener esta tierra es la que todos juntos, en lugar de adorar al Creador en su día, tengan que adorar un día espurio, un día falso. Y ese va a ser el último acto del drama. Estamos caminando hacia allá. Lo que nos está pasando ha hecho que las políticas de los países cambien dramáticamente, casi al instante. La economía está por desplomarse frente a nuestros propios ojos. ¿Con qué finalidad? Quiero que notemos algunas cosas de evidencia aquí, de qué está pasando y qué más viene. Pero solamente Dios nos puede aclarar el panorama. Y miren, quiero mostrar otra cita adicional. Entendiendo que la imagen la forma Estados Unidos, la pregunta es, ¿cómo la va a formar? ¿Cómo es que Estados Unidos va a llegar a esta ocasión? ¿Cómo es que esto va a suceder? Habíamos leído que antes de que termine el tiempo de gracia, la imagen tiene que formarse y esta imagen va a constituir la prueba. Tú y yo vamos a ser probados por la imagen y finalmente vamos a ser probados por el día. Pero todos aquellos que tenemos en nuestra mente los argumentos del mundo, todos aquellos que venimos practicando, aún teniendo el entretenimiento que el mundo ofrece y las diversiones, los deportes que el mundo tiene, entonces no creas que por guardar el séptimo día vas a quedarte fuera. Tú vas a recibir la marca de la bestia también. ¿Por qué? Porque tu corazón no está anclado al del Señor. Dios desea, hoy mientras hay tiempo, que nos volquemos a Él. La abominación de la desolación de la tierra está por llegar. Pronto se dará. ¿Y qué argumentos tenemos? Miren, un texto más. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso, dice, debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Es decir, que el poder religioso en los Estados Unidos debe dominar de tal manera al gobierno. Ahora, ¿cómo sabemos que esto sucede? ¿Ustedes han visto que alguien le puede dominar a Donald Trump? De paso, ¿cuáles son las iglesias que más preeminencia tienen en los Estados Unidos? Quiero que mostremos quiénes realmente tienen la preeminencia allí. Voy a otra cita. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura. Noten ustedes, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen ¿de quién? Del papado. Y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional. Estamos caminando hacia la ruina, porque la apostasía está llegando a su fin. Por eso es que lo que estamos mirando es el inicio. Y la ruina, la concatenación de las catástrofes, aún climáticas, están por estallar. ¿Y cuál va a ser su epicentro inicialmente también? No crean que va a ser Ecuador. No va a ser Europa nada más.
Estados Unidos juega un papel importante en esta profecía y vamos a ver escenarios portentosos en ese país. Otra cita adicional. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles. ¿Contra quiénes dice aquí? Contra los disidentes, miren cómo los llama, vendrá de por sí sola. Ahora, noten el proceso, hay 3 pasos, 1, 2 y 3, para que esto se lleve a cabo. El primero, que las iglesias protestantes de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina. Es decir, todas las iglesias en el mundo cristianas tienen que estar unidas en puntos comunes de doctrina. La gran pregunta es, ¿será que esta fase ha sido superada o falta algo más en el marco profético? Punto número 2, que influyan sobre el Estado. Las iglesias ya unidas tienen que influir sobre el gobierno americano. ¿Para qué? Punto número 3, para que imponga decretos. Quiero que noten lo que dice aquí, decretos, pero también las instituciones de ellas. Es decir, tiene que imponer las creencias que las iglesias protestantes tienen. Solamente allí, cuando esto suceda, cuando estos 3 fases se hayan completado, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía papal, de la jerarquía romana. Dice la cita, la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Noten ustedes que las iglesias protestantes tienen que unirse e imponer sus creencias. Ahora, la gran pregunta es, ¿está sucediendo esto en la actualidad? ¿Estamos mirando el avance de estos asuntos? Pues quiero mostrar. Estados Unidos, el presidente de Norteamérica tiene como escudo protector a un grupo de evangélicos, pastores evangélicos. Toda su Cámara de Representantes está liderada por gente protestante. Y no solo eso. Quiero mostrar algo adicional. En este momento actual, en el que estamos viviendo, han visto escenas pasarse en Estados Unidos. Hay una coalición en este mismo instante por la reelección del presidente de Estados Unidos, una coalición católico-evangélica que está apoyando a Donald Trump. Hubo una reunión reciente nada más en este año en una iglesia evangélica donde todos los pastores evangélicos le estaban dando la bendición a Donald Trump y lo están apoyando fehacientemente para su reelección. Pero también Donald Trump ha firmado desde el año pasado, el mes de octubre en adelante, firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué libertad religiosa? Él dijo que la persecución de las religiones estaba ocurriendo y del cristianismo también, muchas personas estaban muriendo por esto. Pero entonces ha emitido un edicto de tolerancia religiosa, de protección religiosa, muy parecida a la que diera Constantino en el siglo IV de la era cristiana. Y después de dar estos edictos, lo que llegó fue el domingo como día de adoración dentro del Imperio Romano. Pero también el presidente hace poco, en este mes de marzo, el día 15, decretó un día nacional de oración. Y instó a los Estados Unidos a apoyarse en su fe mientras su país se enfrenta al coronavirus. Esto, para que haga un presidente, está mostrando una unidad. Para que el presidente pida oración, está mostrando una unidad política, emitiendo decretos. Y es lo que leíamos en la cita anterior. Emitiendo decretos, pero lo siguiente es meter las instituciones de las iglesias protestantes. Esto es lo que está pasando en el escenario justamente ahora. ¿Pero por qué? Porque estamos caminando hacia algo muy, pero muy interesante. Y voy a trasladarme a algo adicional que hemos visto anclarse. Miren, durante estos meses del año, nada más estamos en el tercer mes y hay tantas catástrofes naturales ocurriendo en el mundo. Y de paso, tenemos al coronavirus de frente. Este coronavirus que ha infectado a más de 200,000 personas
Ya en el planeta, todos los países que ven marcados de colores aquí son los que ya tienen contagiados. Quedan muy poco lugar o muy pocos espacios donde todavía no se ha presentado esta epidemia. Pero no solo eso, miren, Estados Unidos, ¿saben qué está haciendo? Mientras aquí estamos encerrados en nuestros hogares, el coronavirus está haciendo algo interesante en los Estados Unidos y la gente está con pánico. Y dice aquí, ¿cuán cierto es que el pánico por el coronavirus o por el COVID-19 ha llevado a un aumento en la venta de armas en Estados Unidos? Sí, aquí están haciendo filas y no es para comprar pan y leche. Aquí están haciendo filas para comprar armas. ¿Por qué? Porque quieren defender, saben que si se extiende el plazo de que esta pandemia dure, entonces tendrán que defender sus víveres, tendrán que defender lo que han comprado, lo que tienen de alimento, y no se dejarán robar fácilmente. Hermanos, nuestros ojos están evidenciando procesos extraños, pero seguros en la profecía. Y esto se está dando. Pero, con relación al cambio climático, hay una niña, ustedes la han visto, Greta Thunberg, patrocinada por gente de élite. Aún Obama tuvo una reunión con ella y le estaba apoyando. Aún el Papa Francisco estuvo con ella apoyándole por el tema del cambio climático. Pero miren lo que dice esta niña. Lo dijo en el mes de julio del año pasado. Y es muy interesante por qué. Ellos lo entienden y saben. Chain reaction that will most likely lead to the end of our civilization as we know it. That is, unless in that time permanent and unprecedented changes in all aspects of society have taken place, including a reduction of our CO2 emissions by at least 50%. And please note that these calculations are depending on inventions that have not been yet invented. We are in the midst of the 6th mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil, deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife. En parte de este video estamos hablando y mirando cómo esta niña está mencionando que estamos entrando a una devastación de la tierra. Estamos llegando a una extinción masiva, dice ella. Y por cierto, lo que ella está mencionando no es algo fuera del contexto de lo que los científicos están anunciando hoy en día. Miren, el Programa de las Naciones Unidas dice aquí, para el medio ambiente lanzó esta advertencia en su informe anual sobre la brecha de emisiones, que compara las reducciones reales con las que necesita la lucha contra el calentamiento global. El estudio concluye que las emisiones globales deben reducirse en un 7.6% cada año. Ahora, ¿cuál es el espacio de tiempo? El espacio de tiempo señalado es entre el 2020 y el 2030 para cumplir el objetivo de no superar la subida de 1.5 grados este siglo, y para ello las promesas de disminución y emisiones de la comunidad internacional deben ser 5 veces más ambiciosas que las actuales. Noten aquí que solamente tenemos un espacio de tiempo. ¿Y quién está diciendo? El Programa de las Naciones Unidas, el programa de sostenibilidad que ellos tienen. ¿Hasta cuándo? Del 2020 al 2030. Pero continúa. El cambio climático y sus peligros. ¿Para la década de cuándo? El inicio de todo es del 2020 al 2030. Tenemos 10 años, según los especialistas, según los entendidos, según los hombres de ciencia. Solo nos quedan 10 años para que hagamos algo en contra del cambio climático. De lo contrario, vamos a entrar a una extinción masiva, decía esta niña. Pero también los comercios, las noticias, CNN mencionó, el planeta solo tiene hasta el 2030 para detener el catastrófico cambio climático, advierten los expertos.
en tendencias científicas, revistas de científicos, comienza la cuenta regresiva o la cuenta atrás de la catástrofe climática. Solo tenemos desde el 2020 al 2030. Está la fecha de inicio. La ONU advertía el cambio climático. ¿Por qué los próximos 18 meses son cruciales para el planeta y para todos nosotros? La agenda del 2030 mostraba que todo esto tenía que completarse en el año 2030, pero ¿saben? Lo han anticipado y han dicho solo tenemos 18 meses para hacer algo en contra de todo esto. Y quiero decirles que este conteo inició en el mes de julio del año pasado. Han pasado ya 9 meses. Nos quedan 9 meses más. Es decir, usted haga un conteo de 9 meses de aquí a partir de ahora, donde todos los países del mundo tienen que tomar decisiones para frenar aparentemente el cambio climático. Pero ¿qué es lo que dice la profecía? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? Noten lo que dice esta cita. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro, observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Los gobernantes saben. De paso, ¿ustedes creen que si un gobernante que se ha enfermado con esta pandemia del COVID-19 puede aparecer en el escenario como que nada pasa? Miramos al presidente Bolsonaro de Brasil. ¿No estaba contagiado acaso y dio positivo para el coronavirus? ¿Pero no lo han visto en las ruedas de prensa? Oh, entonces, ¿de dónde sale? ¿No hemos visto actores de cine como Tom Hanks contagiados y que de repente aparecen como que nada sucede? Saben, están manejando publicidad, están manejando las redes, nos están encerrando, están cerrando los países porque algo grande y decisivo está por ocurrir. Pronto hay una crisis que va a estallar y los gobernantes de la tierra lo saben. Los que no sabemos somos los que estamos encerrados en las casas, pensando que esto va a pasar, que esto va a menguar. Pero quiero decirles en el nombre del Señor que esto no va a menguar, esto no va a parar, esto va a continuar y cada vez va a ser peor y peor porque el clímax está por llegar y el día falso de reposo tiene que ser puesto para que el mundo lo adore. ¿Por qué causa? Miren lo que dice aquí la cita. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, ¿no es lo que estamos viendo ahora? Como portentosos presagios, anuncian. ¿Qué anuncia esto? ¿Por qué me he dedicado a predicar estas verdades? No me estoy inventando. Anuncian esto, la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Vienen cosas más graves, amigos. Tenemos que estar preparados. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales van a ser rápidos. No tenemos tiempo que perder. Usted no puede pensar que la Tierra va a esperar 50 años más. Si los científicos dicen que tenemos hasta el 2030, ¿ustedes no creen que Dios va a actuar más antes? Oh, mis amigos, Dios quiere que discernamos las señales de los tiempos. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Eso es lo que estamos haciendo ahora e invitamos a que otros se levanten también. Dios invita a todos. Miren, esto no es para un pastor nada más. Esto tiene que ser de pastores y laicos, dice aquí, predicadores como laicos. Es decir, miembros de la iglesia tenemos que predicar, ya es la hora. A que se despierten, tenemos que despertar. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan. Y sin embargo, hay un problema. Sin embargo, todos nosotros, la iglesia de Cristo, la que conoce la profecía, ¿cómo está? No está despierta, está dormida. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde y la invitación es, hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin causa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto y seréis pesados en la balanza y hallados faltos.
entonces vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Por eso yo les he instado en el nombre del Señor a que tengamos que hacer algo por nosotros mismos, y ese algo que podemos hacer es buscar a Dios mientras puede ser hallado. Estamos viviendo en las escenas finales. El último eslabón está por darse. Aún en Estados Unidos miramos los movimientos, cómo las religiones se van uniendo. El mismo Papa, miren lo que hizo en años anteriores. Todo este movimiento ha estado caminando. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? Oh, amigos, estamos viviendo en las escenas finales de la historia de la Tierra, y muchos de nosotros no estamos despiertos. Mientras estamos avanzando en este proceso, Satanás está haciendo de las suyas, y quiero mostrar qué está sucediendo adicionalmente. Y más temprano, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la libertad religiosa. Con ello, el mandatario lo que busca es cumplir su promesa de permitir a las organizaciones religiosas una mayor libertad en el discurso político. En una conferencia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y con motivo del Día Nacional de la Oración, Trump declaró que su administración liderará. Noten ustedes que Donald Trump quiere darle poder al poder religioso. ¿Cómo el gobierno quiere dar control y poder al poder religioso? Esto es lo que estamos mirando, lo que se llama la imagen de la bestia. ¿Pero qué más ha dicho Donald Trump? Miren otro discurso. ¿Ustedes creen que él está en contra de la Iglesia Católica? Pues no, católicos y protestantes están unidos ahora. Queremos que nuestros pastores hablen, queremos sus voces en el discurso público, y queremos que nuestros hijos reconozcan las bendiciones de parte de Dios. Noten aquí que él quiere que las iglesias tengan el control público aún, que puedan hablar desde el púlpito y hacer proselitismo político. Esto es unidad de iglesia y Estado. ¿Pero qué más está haciendo? Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. Los católicos juegan un papel muy fundamental, dice aquí, dentro de la historia americana. Ellos han sido también precursores de muchas cosas, y es lo que Donald Trump está mencionando aún en ese video. Aquellos que quisieran tener de fuente y de lleno todo este material, por favor escríbanos, y con mucho gusto les mandaremos por correo cada uno de estas presentaciones. Pero Donald Trump también fue bendecido, miren. Tenemos en nuestra ciudad la oportunidad de orar, dice aquí, por líderes que son parte de esta congregación y por líderes que vienen de forma inesperada a esta congregación. ¿Quién está ahí? Donald Trump. Estos son evangélicos, pentecostales. Es un honor para nosotros orar por cualquier líder en cualquier posición, cualquier líder en cualquier partido, incluido nuestro actual presidente. Así que quiero invitarlos a hacer lo que 1 Timoteo capítulo 2 dice que hagamos. Tal vez hayan visto que había un llamado o una llamada, dice aquí, para que particularmente este domingo hagamos una reunión. No queremos hacer esto solo el domingo, queremos hacer esto día tras día. Noten que el domingo es el énfasis también. Lo quiero pedir que inclinemos nuestras cabezas, y aquí va a orar por Donald Trump. Miren, va a pedir la bendición sobre él. Oh, mis amigos, esto está pasando en el escenario. Ahora, hay otro discurso de Donald Trump en la coalición de la fe y de la libertad. Esto lo dio el 8 de junio del 2017. Y esto habíamos visto. Queremos que nuestros pastores hablen, queremos que sus voces en el discurso público, y queremos que nuestros hijos conozcan las bendiciones de Dios. Esto es lo que Trump mencionó, pero miren, hay comerciales aún de televisión que nos muestran la unidad entre los protestantes, católicos, musulmanes, judíos. Este es un comercial que salió hace un par de años en Toyota. Y esta es una gran pregunta, pero tiene que irse. Y los deja allí en el púlpito y mire con quién se reúne. Este es un sacerdote católico. Está llegando al mismo lugar. Recogen aquí a otro de otra creencia musulmán.
Este que está es judío. Miren la música que escuchan. Y habla del amor. Está recogiendo ahora a un budista. Noten aquí el judío, el budista, el musulmán, todos juntos, unidos. Todos están en la misma programación, en la misma carrera. Miren las monjas aún, unidos en la misma diversión. Todos somos parte del mismo equipo, un solo equipo somos todos. Esto sacó la Toyota. Miren, aún los comerciales de televisión nos muestran la unidad que está existiendo entre las iglesias. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Acaso al hablar de estas cosas no tienen que llamarnos la atención? Solo quiero leer una última cita, porque muchos pueden acusarnos de poner tiempos, de establecerlos. Pero quiero mencionar lo que dice aquí. Así también, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo produjo su propia muerte a los discípulos. Miren esto. Los eventos, no nos dice el tiempo, sino los eventos relacionados. 1. Con el fin del tiempo de gracia. Y 2. La preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Es decir, algo que tenemos que saber claramente es cuándo termina el fin del tiempo de gracia y cuándo va a ser la preparación para que llegue el tiempo de angustia. 2 eventos diferentes. Tenemos que entenderlos y estar preparados ahora, de aquí en adelante. Por eso es que las señales que estamos mirando nos anuncian este primer evento, que el fin del tiempo de gracia está llegando. Y este fin del tiempo de gracia llega primero por su iglesia. La abominación desoladora está por ponerse y el tiempo de angustia está por venir. Por eso dice que hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. La gente no entiende. Los predicadores muchas veces no comprenden. Pero cuando alguien se levanta a hablar de estos temas, son acusados. En el nombre del Señor, hemos hablado durante ya más de 1 hora. Pero saben, el plan de Dios es que entendamos que estamos en medio de una crisis que ha iniciado. Una crisis que no va a parar, va a continuar. Durante las siguientes noches de esta semana, mientras estemos guardados en casa, seguiremos dando noches de poder y seguiremos viendo cómo estos avances están ya en nuestro medio, porque nos acercamos a una crisis financiera cual no ha habido antes. No en un país, no solamente aquí en Ecuador, no solamente en Alemania, en Francia, no solamente en Italia, sino en todo el mundo. Una recesión económica está por entrar y está en nuestro ambiente suspendida ya. ¿Ustedes piensan que si nos mantenemos más tiempo bajo esta amenaza del COVID-19, muchos empleadores acaso no van a perder sus empresas y sus negocios? Y si ellos quiebran, muchos empleados no terminarán desempleados, y muchos de aquellos que se han endeudado comprándose una casa y un auto y que no puedan pagar sus cuotas por más plazo que se los extienda, podrán encontrar un empleo. Aquellos que somos dominados por el sistema y que somos esclavos de él, necesitamos tener un éxodo urgente. Dios quiere que salgamos del sistema pronto. Dios desea que tengamos una última salida, y por eso la amonestación es que antes de que la última pieza se ponga en el rompecabezas, ustedes y yo ya no estemos tampoco en las ciudades. Quiere el Señor que salgamos pronto. Quiere el Señor que hagamos planes, que hagamos preparativos, porque ¿quién te dice a ti que cuando llegue la hora podrás salir? Nadie puede hacer su decisión a última hora. Nadie podrá hacer lo que no ha hecho en años en los últimos minutos de su existencia. Esto es una obra diligente, concatenada y bien pensada. Y por eso te invito a que junto a mí oremos ahora y pidamos para que el Señor nos dé sabiduría, que nos extienda más tiempo. Se viene el juicio de Dios por su casa y no estamos listos, pero el tiempo le pertenece a Dios. Los eventos nos muestran que estamos caminando hacia allá. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé. Pero lo que sí puedo ver es que no nos queda mucho tiempo, porque todo nos indica que esto está llegando a su fin. Pidamos a Dios que nos pueda ayudar. Oremos por los necesitados. Oremos por nuestra preparación. Es tiempo de prepararnos. Preparaos, 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 porque la hora de su juicio ha llegado.
Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate, porque ciertamente el juicio está cercano. Padre Celestial, te suplicamos que nos ayudes a poder comprender mejor estos escenarios. Así como pasó con el pueblo judío en la antigüedad que fue asolado, Padre, este mundo también volverá a repetir esa historia de terror, esa historia de hambre, esa historia de encierro, esa historia de calamidades se volverán a repetir, donde las guerras civiles estallarán aún en medio de cada país, de cada nación. Padre Celestial, ¿está el mundo caminando hacia allá? Y solo te pedimos que por favor nos auxilies ahora que tenemos tiempo. Que nos permitas consagrarnos definitivamente a ti. Que te entreguemos nuestra mente y corazón. Padre, antes que la crisis toque nuestra puerta, queremos decidirnos por ti. Oh Señor, bendice también a los que dicen ser tu pueblo, a los que decimos ser parte de él, que guardamos tu día santo, que tenemos los oráculos sagrados, que tenemos la profeta, que tenemos sus enseñanzas, que hemos recibido la amonestación primero, pero que no hemos sido diligentes. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado todos nosotros, pero todavía tenemos tiempo para rehacer lo que hemos hecho mal. Por favor, ayúdanos a prepararnos, a despertar antes de que sea tarde, Señor, y que al despertar nos ayudes a preparar a otros para el encuentro con nuestro Dios. Oh Señor, el fin está de cerca, el fin se avecina, esto ya no es imaginario, esto es real, ya ha llegado para nosotros en esta generación. Despiértanos, Padre, por favor, despiértanos y ayúdanos a pasar la crisis que se avecina, tomados de la mano de Cristo. Danos seguridad en Él y que nuestros nombres se encuentren registrados en el libro de la vida del Cordero. Acompáñanos y quédate con nosotros al iniciar una nueva semana y que podamos cerrar este sábado con tu compañía. No te alejes de nosotros y sigue cuidando de aquellos que están enfermando. Sigue cuidando de aquellos, Padre, que no saben qué hacer, que están temerosos, pero dales la seguridad de tu palabra, dales la seguridad de que tú los has llamado, dales la seguridad de que todavía hay tiempo para su preparación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Cuídate y nos estamos mirando en las noches de poder durante esta semana, si Dios nos presta la vida.